Buenas tardes amigos, bienvenidos al Centro Acuático Nacional. En unos minutos vamos a iniciar la segunda jornada de competencia de la Copa Bueno Olimpia 2025 de natación en su edición número 31. Vamos a aprovechar este momento y daremos lectura al puntaje mixto por equipos en la categoría Máster. Octavo lugar para el Sajonia y el Centenario, séptimo lugar Paraguay Máster, sexto lugar SIC, quinto lugar Pacífico Natación Club con 47 puntos, cuarto lugar Apunto Deportes Acuáticos con 48 puntos, tercer lugar el Club Olimpia con 53 puntos, segundo lugar el CBH con 59 puntos, primer lugar el Deportivo Da Silva con 168 puntos. Esto en la categoría Máster. El puntaje mixto por equipos en la categoría absoluta es el siguiente. Décimo primer lugar, Escuela Municipal de Pilar. Décimo lugar, el Deportivo Da Silva. Noveno lugar, Pacífico Natación Club. Octavo lugar, Club Centenario. Séptimo lugar, CBH. Sexto lugar, Pececitos de Jesús Natación. Quinto lugar, con 103 puntos, Apunto Deportes Acuáticos. Cuarto lugar, el CID con 172 puntos. Tercer lugar, el Sajonia con 185 puntos. Segundo lugar, para el Olimpia con 188 puntos. Y en primer lugar, en la categoría absoluta, el Centro Deportivo SIC Paraguay con 297 puntos. Vamos a iniciar puntualmente esta segunda jornada a las 16 horas. Estamos a segundos de arrancar esta jornada. Señor, señora, bienvenidos al Centro Acuático Nacional una vez más. Saludamos a los amigos que siguen la transmisión a través de YouTube. El canal es HC Media Oficial. Y vámonos, arrancamos con la segunda jornada de competencia. Damos la bienvenida a los árbitros. Árbitro principal, Evelyn Notario, Paraguay. Juez de salida, Lilian Saldívar, Paraguay. Señora Diana Domínguez, presidenta del Deporte Amateur del Club Olimpia. Queremos presentarles esta segunda jornada y agradecer a nuestros auspiciantes. Bueno Bank, El Nacional, IT, Coca-Cola, Powerade, Gondwana, Hydrate, Academia Olimpia, Apostala, Nike, Aqua Natación, Olimpia Media y Hielo Meggi. Así que gracias a nuestros auspiciantes, se ubican los jueces y vamos a arrancar con la segunda jornada del mejor deporte del mundo. Pruebas de velocidad, tenemos el evento número 17. 50 metros de estilo espalda, niñas, categoría menores. Por carril 1, Emma Cáceres del Sajonia. Por carril 2, Sofía Pacielo del Sajonia en el 3, Jimena Doldán del CID. Carril 4, Gabriela Campis de Apunto en el 5, Julieta Cardoso, Apunto en el 6, Martina Doldán del CID. 7, Zoe Fernández de Sajonia. 8, Sofía Chávez, SIC. Pedimos silencio en el momento de la partida. Serie liberada.
Vamos a tener una pequeña pausa, vamos a solucionar un pequeño inconveniente técnico. Así que pedimos aflojar a las nadadoras. Y aprovechamos este momento para invitarles hoy, al final de la jornada, tendremos el evento promocional de la raya rápida. Los mejores clasificados en la prueba de los 100 metros de estilo libre en femenino y masculino estarán disputando esta prueba con importantes premios, así que vamos a tener pura velocidad, mucha emoción del mejor deporte del mundo durante toda la jornada con las carreras del programa de pruebas y al final, les reitero, el evento promocional de la raya rápida de los 100 metros de tiro libre, en donde tendremos una serie femenina y una serie masculina. Los mejores clasificados en esa prueba van a estar disputando entonces importantes premios de nuestros auspiciantes. Serie liberada. Tiempos oficiales, serie número 2, liberada.
Por carril 1, Guadalupe Ruiz Díaz del Sajonia. Por carril 2, Ánica Ledesma de Pececitos en el 3. Mía Cabrera del SIC. Carril 4, Kiara Almada de Pececitos en el 5. Emma Ramírez del SIC 6. Leila Ventolira del Sajonia 7. Natalia Cabrera del Sajonia 8. Emma Vera del CIT. Tiempos oficiales, serie número 3, liberada. Por carril 1, Isabela González del Deportivo da Silva en el 2, Aranza Salinas de Pacífico en el 3, Dulce López de Pacífico, carril 4, Martina Barbosa del Centenario en el 5, Lucía Cardoso del CIT, 6 para Josefina Brunetti del Centenario, 7, Carla Ortiz del Sajonia, 8, Paz Ayala, Sajonia. Tiempos oficiales, serie 4, liberada. Por carril número 1, Lidia Cuye de Apunto en el 2, Florencia Vázquez, SIC 3, Montserrat Carles, SIC 4, Constanza Aguayo del CIT, 5, Luciana Ayala, Sajonia 6, Valentina Alcaraz, Sajonia 7, Paulina Zavala del Sajonia 8, Martina López de Pececitos. Tiempos oficiales, vamos al evento número 18, 50 metros, estilo libre, niños, serie 1, liberada.
Vamos al llamado a la serie número 2. En el 1, Facundo Ledesma de Pececitos. En el 2, Joaquín Centurión del SIC. En el 3, Andrew Irvine del CID. Carril 4, Gael Galeano del Deportivo da Silva. En el 5, Lucas Andrade del Olimpia. 6, Mauricio Saldívar, Sajonia. 7, Elías Ocampos de Sajonia. 8, Jorge Chaparro de Pececitos. La serie 1 se nadará luego de la serie 3. Silencio en el momento de la partida, por favor. Serie liberada. Tiempos oficiales, serie número 3, liberada. Por carril 1, Tiago Cardoso de Sajonia, 2, Nicolás Pop, a punto, 3, Lucas Pescado, a punto, 4, Jordi Pérez, SC, 5, Carlos Manuela, SC, 6, Giovanni Abad, 7, Alan Carlos, 8, Manuel López, Olimpia.
Los tiempos son oficiales. Vamos a la serie 1 por carril 3. Fabricio Tortella, Olimpia. Carril 4, Bruno Britos, Olimpia. Carril 5, Maximiliano Álvarez, SIT. Serie liberada. Tiempos oficiales. Vamos al evento 19, 50 metros, estilo espalda, damas, serie número 1, liberada. Por carril 1, Wei Xuan Wang del SIC. En el 2, Araceli Villalba del Sajonia. 3, Ana Maciel, SIC. 4, Fiorella Aranda, Deportivo da Silva. 5, Juliana López, Deportivo da Silva. 6, Mía Benítez, Deportivo da Silva. 7, Micaela Nobrega, Olimpia. 8, Araceli Vareiro, SIC. Los tiempos son oficiales. Vamos a la serie número 2, liberada.
Carril 1, Amy Espinosa del Deportivo da Silva en el 2, Mariana Brites del CID 3, Yaisa Benítez de Apunto 4, Anne Wagner, Deportivo da Silva 5, Bianca Britos, Olimpia 6, Celeste Vera del Deportivo da Silva 7, Victoria da Silva, SIC 8, Noelia Jiménez, Pacífico. Premiación del evento 17, 50 metros estilo espalda, niñas 8 años. Tercer lugar, Carla Ortiz, Sajonia. Segundo lugar, Lucía Cardoso, el CID. Primer lugar, Josefina Brunetti, Centenario. Categoría 9 años, tercer lugar, Martina Barbosa, Centenario. Segundo lugar, Lilia Cuya, Apunto. Primer lugar, Valentina Alcaraz, Sajonia. Categoría 10 años, tercer lugar, Luciana Ayala del Sajonia. Segundo lugar, Montserrat Carles, SIC. Primer lugar, Constanza Aguayo, CID. Invitamos a las nadadoras a la premiación. Tiempos oficiales, serie 3, liberada. Por carril 1, Ninoska Fretes, Olimpia 2, Jimena Cuye, Apunto 3, Sol León del CID 4, Alejandra Valdesari del CID 5, Sol Cubilla, Pececitos 6, Sol Lovera, Apunto 7, Martín Almirón, Sajonia 8, Sol López, Olimpia. Tiempos oficiales, serie 4, liberada. Por carril 1, Yana Ayala del Olimpia. Carril 2, Keren Almada, Pececitos 3, Ara Cristaldo del Sajonia 4, María Paz Zamudio del CID 5, María Fernanda López del SIC 6, Jimena Aguayo del CID 7, Mariana Jiménez del SIC 8, Constanza Mareco del SIC. Premiación del evento 18, 50 metros estilo espalda, niños 8 años. Tercer lugar, Fabricio Tortella, Olimpia. Segundo lugar, Andrew Irvine, CID. Primer lugar, Lucas Andrade, Olimpia. Categoría 9 años, tercer lugar, Manuel López, Olimpia. Segundo lugar, Mauricio del Valle, Apunto. Primer lugar, Lucas Lescano, Apunto. Categoría 10 años, tercer lugar, Nicolás Pont, Apunto. Segundo lugar, Johan Heisenkold, SIC. Primer lugar, Tadeo Balbuena, SIC. Invitamos a los nadadores a la premiación. Los tiempos son oficiales. Serie número 5, liberada. Por carril 1, Paz Díaz del Olimpia. Por carril 2, Nazarena Botti del CID. En el 3, Luana Mendieta del Olimpia. 4, Fiorella Bollino del SIC. En el 5, Francieli Añasco del Olimpia. En el 6, Fiorella Ayala del Sajonia. 7, Mía Zacarías del CID. 8, Candela Garcete del Sajonia.
Tiempos oficiales, serie 6, liberada. Por carril 1, Dana Balbuena del SIC. En el 2, Arumi Baigorria del Olimpia. 3, Zoe González del CIT. 4, Cristiana Añasco del Olimpia. 5, Juliana Vareiro del SIC. 6, Agustina Caballero Olimpia. 7, Sofía Ramón Pacífico. 8, María Paz Serrano Olimpia. Tiempos oficiales. Vamos al evento número 20, 50 metros, estilo espalda. Caballeros, serie 1, liberada. Por carril 1, Gamaliel Gallagher. A punto. Por carril 2, Rodrigo Caballero. A punto en el 3, Miguel Cuevas Olimpia. Carril 4, Brian Ventolira Sajonia. 5, Tadeo López SIC. 6, Oliver Coronel Pececitos. 7, Máximo Dávalos Deportivo da Silva. 8, Benjamín Isfran Pececitos. Tiempos oficiales. Serie 2, liberada. Por carril 1, Gamaliel Gallagher. A punto en el 2, Rodrigo Caballero. A punto en el 3, Miguel Cuevas del Olimpia. 4, Brian Ventolira del Sajonia. En el 5, Tadeo López SIC. 6, Oliver Coronel de Pececitos. 7, Máximo Dávalos del Deportivo da Silva. Carril 8, Benjamín Isfran de Pececitos.
Tiempos oficiales, serie 3, liberada. Por carril 1, Leonardo Más del SIC. En el 2, Aníbal García, Olimpia. 3, Augusto Mendonca, del SIC. 4, Mateo Arce, a punto. 5, José Galeano, de a punto. 6, Joaquín Sánchez, del Sajonia. 7, Benjamín Benítez, Sajonia. 8, José Bergman, del SIC. Tiempos oficiales, serie 4, liberada. Por carril 1, Augusto Frutos, del CBH. En el 2, Elías Agüero, del SIC. En el 3, José María Benítez, del CIT. En el 4, Óscar Sánchez, de Pececitos. 5, Arturo Rubín, del CIT. 6, Esteban Peralta, de Pececitos. 7, Leandro Veloso, del SIC. 8, Samuel Vareiro, del SIC. Tiempos oficiales, serie número 5, liberada. Por carril 1, Guillermo Ude, del CIT. 2, Franco Delorme, del CIT. 3, Olson Scaret, CBH. 4, Charles Hodgkin, CIT. 5, Camilo Villalba, del SIC. 6, Cristian Riquelme, CBH. 7, Sebastián López, CBH. 8, Rodrigo Medina, Olimpia. Los tiempos son oficiales. Vamos al evento número 21, 50 metros de estilo espalda. Damas Master, serie 1, liberada.
Por carril 1, Luján Vitale, Deportivo da Silva 2, Leticia Ferreira, Pacífico 3, Raquel Haseitel, Olimpia 4, María José Rodríguez de Apunto en el 5, Betina Torres de Apunto en el 6, de Olinda Miranda, Deportivo da Silva en el 7, Fabiola Jiménez, Deportivo da Silva 8, María Pico, Deportivo da Silva. Atención, vamos al primer sorteo de la tarde por boleta de ingreso con terminación 261, 261. La persona que tenga esta boleta de ingreso con esta terminación de los últimos tres números, 261, por favor, pasar a retirar su premio de la cabina de control. Gentileza de nuestros auspiciantes. Tiempos oficiales. Vamos al evento número 22, 50 metros estilo espalda, Caballeros Máster, serie número 1, liberada. Por carril 2, Alejandro Ríos, Deportivo da Silva en el 3, Hugo Agüero, Deportivo da Silva 4, Juan Pacher, Deportivo da Silva 5, Rogelio Espínola a punto 6, Santiago Rodiño a punto 7, Carlos Cáceres a punto. Vamos al segundo sorteo de la tarde por boleta de ingreso con terminación 453, 453. Tiempos oficiales. Serie 2, liberada. Por carril 1, Jan González, Deportivo da Silva en el 2, Georgie Grisin, Olimpia 3, Braulio Celada de Paraguay Master. Carril 4, Alfredo Carrillo del CBH en el 5, Rafael Acuña del CBH, 6, Jonathan Sampirópolos, Club Olimpia, 7, Nelson Nenmi, Deportivo da Silva, 8, Rubén Casal del Sajonia.
Tiempos oficiales. Vamos al evento número 23, 50 metros, estilo mariposa, categoría menores niñas, serie 1, liberada. Por carril 3, Kiara Morrow, Sid. Carril 4, Martina Barbosa, Centenario. Carril 5, Florencia Vázquez, S&C. Atención, tercer sorteo de la tarde por boleta de ingreso con terminación 052052. Tiempos oficiales, serie 2, liberada. Por carril 2, Valentina Alcaraz del Sajonia. Carril 3, Luciana Ayala del Sajonia. Carril 4, Agustina Codas, Centenario en el 5, Constanza Aguayo del CIT 6, Paz Aguayo del CIT 7, Paulina Zavala del Sajonia. Tiempos oficiales. Vamos al evento 24, 50 metros, estilo mariposa. Niños, serie 1, liberada. Por carril 3, Josip Cardoso, Pececitos. Carril 4, Mauricio Saldívar del Sajonia en el 5, Andrew Irvine del CIT.
Tiempos oficiales, Serie 2, liberada. Por carril 1, Tiago Cardoso del Sajonia. Por carril 2, Stefan Wagner, Deportivo da Silva. En el 3, Mauricio del Valle. A punto, carril 4, Johan Heisenkold, SIC. En el 5, Elías Cañete del CIT. En el 6, Klaus Heisenkold, SIC. En el 7, Manuel López del Club Olimpia. Premiación del evento número 19, 50 metros, estilo espalda, categoría 11 y 12 años. Niñas. Tercer lugar, Paz Díaz, Olimpia. Segundo lugar, Ara Cristaldo, Sajonia. Primer lugar, Francieli Añasco, Olimpia. 13 y 14 años. Tercer lugar, Agustina Caballero, Olimpia. Segundo lugar, Araceli Villalba, Sajonia. Primer lugar, Juliana Vareiro, SIC. 15 a 16 años. Tercer lugar, María Fernanda López, SIC. Segundo lugar, Zoe González del CID. Primer lugar, Cristiane Añasco, Olimpia. 17 a 18 años. Tercer lugar, Nazarena Botti del CID. Segundo lugar, Ana Maciel del SIC. Primer lugar, Arumi Baigorria, Olimpia. Mayores, segundo lugar, Fiorella Aranda del Deportivo da Silva. Primer lugar, Dana Balbuena del SIC. Invitamos a las nadadoras al podio, a la premiación. Los tiempos son oficiales. Vamos al evento número 25, 50 metros, estilo mariposa, damas, Serie 1, liberada. Serie liberada. Por carril 3, Sol Lovera de A Punto. Carril 4, Ana Paula Paiva de Pilar. En el 5, Mía González del Sajonia. Vamos a la premiación del evento 20, 50 metros, estilo espalda. Niños 11 y 12 años. Tercer lugar, Augusto Mendonca, SIC. Segundo lugar, Oscar Sánchez de Pececitos. Primer lugar, Leandro Veloso del SIC. 13 a 14 años. Tercer lugar, Esteban Peralta de Pececitos. Primer lugar, Benjamín Ifrán de Pececitos. Segundo lugar, Franco Delorme del CID. 15 a 16 años. Tercer lugar, Augusto Frutos del CBH. Segundo lugar, Elías Agüero del SIC. Primer lugar, Guillermo Ude del CID. 17 a 18 años. Tercer lugar, José Bergman, SIC. Segundo lugar, Sebastián López, CBH. Primer lugar, Olson Scaret, CBH. Mayores. Tercer lugar, Cristian Riquelme, CBH. Segundo lugar, Camilo Villalba, de SIC. Primer lugar, Charles Hodkin, CID. Invitamos a los nadadores a la premiación. Los tiempos son oficiales. Serie 2, liberada. Por carril 1, Sol Cubilla de Pececitos. Por carril 2, Ara Cristaldo del Sajonia. En el 3, Eloy Sabayú del Olimpia. 4, Livia Scorza del Centenario. 5, Gianna Ayala del Olimpia. 6, María Alejandra Rodríguez del SIC. 7, Giovanna Alcaraz del Sajonia. 8, Sofía Noffelmacher del Centenario. Premiación del evento 23, 50 metros, estilo mariposa. Niñas, 8 años. Primer lugar, Paz Aguayo del CID. 9 años. Segundo lugar, Martina Barbosa, Centenario. Primer lugar, Valentina Alcaraz, Sajonia. 10 años. Tercer lugar, Luciana Ayala, Sajonia. Segundo lugar, Constanza Aguayo, CID. Primer lugar, Agustina Codas, Centenario. Invitamos a las nadadoras al podio, a la premiación. Los tiempos son oficiales. Serie 3, liberada. Por carril 1, Nayara Cardoso, Sajonia. Carril 2,
Leoni Chalme de Olimpia 3, María Pazamudio del CID 4, Martina Delorme del CID 5, Jimena Aguayo del CID 6, Dana Ibáñez del Olimpia 7, Yamila Figueredo, Olimpia 8, Sofía Martínez, SIC. Tiempos oficiales, Serie 4, liberada. Carril 1, Anne Wagner, Deportivo da Silva 2, Sofía Robert, CBH 3, Amara Vergara, CID 4, Agustina Caballero, Olimpia 5, Michelle Weingartschoffer, Sajonia 6, Kiara Acosta a punto 7, Dana Balbuena, SIC 8, Ámbar Ríos, Olimpia. Tiempos oficiales, Serie 5, liberada. Carril 1, Kiara Peralta, CBH. Carril 2, Cecilia Piraíno, Olimpia. 3, Cristiana Añasco, Olimpia. 4, Alejandra Spaini, SIC. 5, Constanza Areco, SIC. 6, Sara Ramírez, Olimpia. 7, Arumi Baigorria, Olimpia. 8, Juliana Vareiro, SIC. Tiempos oficiales. Vamos al evento 26, 50 metros, estilo mariposa. Caballeros, Serie 1, liberada. Por carril 1, Dante Mesa, Pececitos 2, Joaquín Acosta, Pacífico 3, Bautista García, Sajonia 4, José Galeano a punto 5, Tomás Melgarejo, Olimpia 6, Gamaliel Gallagher a punto 7, Renato Vázquez, Pececitos. Atención, cuarto sorteo de la tarde por boleta de ingreso con terminación 08888. Reitero, 08888 es la boleta premiada en el cuarto sorteo de esta jornada de competencia. Invitamos a la persona que posea esta boleta de ingreso a retirar su premio aquí de la cabina de control.
Tiempos oficiales, Serie 2, liberada. Por carril 1, Maximiliano Lescano del Sajonia en el 2, Samir Chumacero Olimpia en el 3, Leonardo Más SIC 4, Bruno Bartolozzi Sajonia 5, Pablo Núñez Pececito 6, Aníbal García Olimpia 7, Gonzalo Centurión SIC 8, Marcus Pasternak Olimpia. Tiempos oficiales, serie número 3 liberada. Carril 1, Rafael Ortega del SIC en el 2, Gerard Espínola del CID 3, Giorgio da Silva SIC 4, Leandro Veloso del SIC 5, Marcos Olaizola del CBH 6, Bautista Verdún Sajonia 7, Tiago Ábalos SIC 8, Luciano Rodríguez SIC. Tiempos oficiales, serie 4, liberada. Por carril 1, Benjamín Cáceres de Pececitos 2, Francisco Fabián del SIC 3, Oscar Sánchez de Pececitos 4, Esteban Peralta Pececitos 5, Elías Agüero del SIC 6, Arturo Rubín del CID 7, Nelson Méndez del Olimpia 8, Gadiel Malarino del SIC. Tiempos oficiales, serie 5, liberada. Por carril 1, Federico Gómez, Olimpia 2, Joaquín Sánchez, Sajonia 3, Marcos Ayala, Olimpia 4, Leinbacher Bogado, CID 5, Eric Flores, Pececitos 6, Bruno Buzzi, Sajonia 7, Samuel Vareiro, SIC 8, Juliano Ferreira, CBH. Tiempos oficiales, serie 6, liberada.
Por carril 1, Leandro López, Pececitos 2, Martín López, Olimpia 3, Eduardo Bóveda, Pacífico 4, Facundo Álvarez, a punto 5, Cristian Riquelme, CBH 6, Ivo Subaún, Olimpia 7, Santiago Codas, SIC 8, Ignacio Irala, Sajonia. Tiempos oficiales, Serie 7 liberada. Por carril 1, Joao de Castro, CBH en el 2, Olson Scaret, CBH 3, Emanuel Melgarejo, Pececitos 4, Charles Hawkins del CIT, 5, Maximiliano Pedroso del SIC, 6, Iván Correa, Olimpia 7, Matías Fleitas del CIT, 8, Lauren Barrios, Olimpia. Tiempos oficiales, vamos al evento 2750 Mariposa, Damas Master, serie liberada. Por carril 2, María Ríos del Deportiva da Silva. En el 3, Clara Agüero, Deportivo da Silva. 4, María José Rodríguez, a punto. En el 5, Fátima Galván, Olimpia. 6, Betina Torres, a punto. Vamos al quinto sorteo de la tarde por boleta de ingreso con terminación 217-217. Invitamos a la persona que posea esta boleta de ingreso 217 a retirar su premio de la cabina de control. Tiempos oficiales. Vamos al evento 28-50 metros, estilo mariposa, Caballeros Master, Serie 1 liberada. Por carril 3, Santiago Balbuena, Pacífico. Carril 4, Manuel Aguayo, a punto. 5, Alejandro Chilaver, a punto. Vamos al sexto y último sorteo de esta tarde por boleta de ingreso con terminación 436-436. Tiempos oficiales, Serie 2 liberada.
Por carril 2, Nelson Nesmith, Deportivo da Silva. 3, Héctor Benítez, Centenario. 4, Carlos Orihuela, CBH. 5, Eric Loprete, a punto. 6, Jonathan Zampirópolos, Olimpia. 7, Federico Denis, Deportivo da Silva. Tiempos oficiales. Vamos al evento número 29, 200 metros combinado individual. Damas, Serie 1 liberada. Por carril 3, Paz Díaz, Olimpia. Carril 4, Araceli Villalba, de Sajonia. 5, Jimena Culle, de a punto. 6, Fiorella Páez, de a punto. Atención, queremos felicitar a la nadadora del Club Olimpia, Sara Ramírez, por su cumpleaños. De parte de todos tus amigos de la natación, tus compañeros del Olimpia, feliz cumpleaños, Sara Ramírez. Premiación del evento número 24, 50 metros, estilo mariposa. Niños, 8 años, primer lugar, Andrew Irvine, del CID. 9 años, tercer lugar, Klaus Heisenkohl. SIC, segundo lugar, Manuel López, Olimpia. Primer lugar, Mauricio de Valle, a punto. Categoría 10 años, tercer lugar, Tiago Cardoso, de Sajonia. Primer lugar, Elías Cañete, del CID. Segundo lugar, Elías Cañete, del CID. Primer lugar, Johan Heisenkohl, del SIC. Invitamos a los nadadores a la premiación.
Tiempos oficiales. Serie 2, liberada. Por carril 1, Valentina Flor del SIC en el 2, Celeste Cáceres de Pacífico en el 3, Mía Venegas de Apunto, carril 4, Paz Robert, Sajonia en el 5, Eloisa Bayú, Olimpia, 6, Elizabeth Irvine, SIT, 7, Jimena Erika Jiménez, SIC, en el 8, Luana Mendieta, Olimpia. Vamos a la premiación del evento 25-50 metros estilo mariposa. Niñas 11 y 12 años, tercer lugar María Paz Zamudio del CIT, segundo lugar Martina Delorme del CIT, primer lugar Kiara Acosta de Apunto, 13 a 14 años, tercer lugar Anne Wagner, Deportivo da Silva, segundo lugar Agustina Caballero, Olimpia, primer lugar Juliana Vareiro del SIC. 15 a 16 años, tercer lugar Kiara Peralta, CBH, segundo lugar Amara Vergara del CIT, primer lugar Alejandra Spaini del SIC. 17 a 18 años, tercer lugar Arumi Baigorria, Olimpia, segundo lugar Sara Ramírez, Olimpia, primer lugar Constanza Areco, SIC. 10 categoría mayores, el primer lugar es para Dana Balbuena del SIC. Invitamos a las nadadoras al podio, a la premiación. Los tiempos son oficiales. Serie 3, liberada. Por carril 1, Sol Cubilla, Pececitos en el 2, Sofía Nofelmacher, Centenario 3, Araceli Vareiro del SIC, 4, Fernanda Riveros, Sajonia 5, Luciana Ibarrola, Sajonia 6, Pionera Bollino del SIC, 7, Martina Almirón, Sajonia 8, Julieta Mesa, Sajonia. Vamos a la premiación del evento 26, 50 metros estilo mariposa, niños 11 y 12 años, tercer lugar
Bautista Verdún del Sajonia, segundo lugar. Oscar Sánchez de Pececitos, primer lugar. Leandro Veloso del SIC, 13 a 14 años, tercer lugar. Eric Flores, Pececitos, segundo lugar. Ivo Shubaum, Olimpia, primer lugar. Santiago Codas, SIC. 15 a 16 años, tercer lugar. Ignacio Irala, Sajonia, segundo lugar. Joao de Castro, CBH, primer lugar. Matías Fleitas del CIT. 17 a 18 años, tercer lugar. Leandro López de Pececitos, primer lugar. Segundo lugar, Iván Correa, Olimpia, primer lugar. Olson Scaret, CBH, categoría mayores, tercer lugar. Emanuel Melgarejo de Pececitos, segundo lugar. Maximiliano Pedroso del SIC, primer lugar. Charles Holkin, CIT. Invitamos a los nadadores a la premiación. Tiempos oficiales, Serie 4 liberada. Por carril 1. Martina Castillo del SIC en el 2, Nayara Cardoso del Sajonia en el 3, Candela Garcete del Sajonia 4, Sol López, Olimpia 5, Paula Torres del CIT 6, Emma Waller CIT 7, María Alejandra Rodríguez del SIC 8, Julieta Lavan, Pececitos.
Los tiempos son oficiales. Vamos a la serie número 5 liberada. Por carril 1, Virginia Castillo del S&C. En el 2, Antonella Giulino del CIT. En el 3, Constanza Marejos del S&C. Carril 4, Isabela Rojas del S&C. En el 5, Francieli Añasco Olimpia. En el 6, Virginia Flores S&C. En el 7, Paula Mesa S&C. En el 8, Luana Flecha Sajonia. Atención, reiteramos nuevamente el sorteo por boleta de ingreso. Aguardamos a la persona que tenga la boleta de ingreso con terminación 088, 088 y 436, 436. Por favor, pasar a retirar sus premios. Reitero, 088 y 436. Tiempos oficiales, serie 6, liberada. Por carril 1, Olivia Scorza, Centenario 2, Sol Fernández, Centenario 3, Sofía Ramón, Pacífico 4, Sofía Alonso, Pececitos 5, Constanza Osorio, S&C 6, Anne Wagner, Deportivo da Silva 7, Regina Báez, Sajonia 8, Valentina Jara, S&C.
Los tiempos son oficiales. Vamos al evento número 30. 200 metros, combinado, individual, caballeros. Serie 1, liberada. Por carril 2, Joaquín Acosta, Pacífico 3, Renzo Zavala, Sajonia 4, Andrés Bazán, S6C 5, Miguel Mendria, S6C 6, Bautista García, Sajonia 7, Alejo Turro, Sajonia. Tiempos oficiales, Serie 2, liberada. Por carril 1, Josías Gavilán del S6C, en el 2, Bruno Herrera del S6C, en el 3, Benjamín Benítez del Sajonia. Carril 4, Augusto Mendonca del S6C, en el 5, Josué Gavilán del S6C, 6, Facundo Velar del CID,
7 Mateo Duarte del SIC, 8 Bruno Bartolozzi del Sajonia. Tiempos oficiales. Serie número 3, liberada. Por carril 1, Alejandro Bóveda de Pacífico. En el 2, Alfredo Carrera del SIC. En el 3, Marcos Olaizola del CBH. 4, Oscar Sánchez Pececito. 5, Franco Delorme del CID. 6, Alex Cubas del SIC. 7, Tobías Villalba del Sajonia. 8, Maximiliano Cabrera, SIC.
Los tiempos son oficiales. Bien, señoras y señores, hemos llegado al final de la última prueba del programa de competencia de la Copa Bueno Olimpia 2025 de natación. Vamos ahora con el evento, el plato fuerte de la jornada. Presentamos la final de los 100 metros estilo libre damas. Por carril 8, representando al Olimpia, Sara Ramírez. Por carril 1, representando al SIC, Alejandra Spaini. Por carril 7, representando a Olimpia, Cecilia Piraíno. Por carril 2, representando a Pececitos, Sofía Alonso. Por carril 6, representando al CBH, Kiara Peralta. Por carril 3, representando a Sajonia, Astrid Caballero. Por carril 5, representando a Sajonia, Fiorella Mateos. Por carril 4, representando al SIC, Constanza Areco. Ellas son las finalistas de los 100 metros estilo libre. Pedimos silencio en el momento de la partida. Prueba liberada. Silencio, por favor, en el momento de la partida. Prueba liberada. Los tiempos son oficiales. Impresionante final. Se lleva el premio Astrid Caballero por 1 centésima. Fuerte el aplauso para estas grandes nadadoras, todas finalistas de los 100 metros estilo libre. Tremenda prueba. Invitamos a las nadadoras, por favor, salir del agua. Las invitamos a hacer una foto oficial del evento. Dale música, Marquitos. Se preparan los caballeros. Invitamos a las 8 finalistas a salir del agua y hacemos una foto oficial con la señora Diana Domínguez. El profesor Jaime también está ahí presente. Buenísima la prueba, tremendo el esfuerzo. Primero, segundo y tercer lugar tenemos en el tablero. Tienen un premio en efectivo de 200, 100 y $50 respectivamente.
Ahí está entonces las finalistas. A la foto oficial, por favor. Invitamos a las nadadoras al centro. Adelante, por favor, las 8 nadadoras. Vemos el rostro del esfuerzo. Luego de esta emocionante prueba, se preparan los caballeros que ya están esperando su turno para la final de los 100 metros tiro libre. Ahí está la foto oficial con las finalistas, nuestra presidenta, el entrenador. Fuerte el aplauso, por favor, para estas grandes atletas aquí presentes. Ahí está, abrimos la cámara del Centro Acuático Nacional. Ahí está el premio para todas las participantes de la final. Foto oficial. Y continuamos con los caballeros. Fuerte el aplauso, por favor. Se merecen todas las finalistas. Todo nuestro aliento, cariño, el apoyo de siempre al mejor deporte del mundo. Se despeja la cabecera principal de la piscina y nos preparamos para la segunda final de esta jornada. Presentamos la final de los 100 metros tiro libre caballeros. Por carril número 8, representando al CBH, Olson Scaret. Por carril número 1, representando al SIC, Maximiliano Pedroso. Por carril número 7, representando a Pececitos, Emanuel Melgarejo. Por carril 2, representando al CID, Matías Fleitas. Por carril 6, representando al CBH, João de Castro. Por carril 3, representando al Centenario, Bruno Heinigen. Por carril 5, representando al SIC, Camilo Villalba. Por carril 4, representando al CID, Charlotte Hodgkin. Ellos son los finalistas de los 100 metros de tiro libre. Pedimos por favor silencio en el momento de la partida. Prueba liberada. Los tiempos son oficiales. Fuerte el aplauso entonces para los caballeros finalistas de los 100 metros tiro libre. Charles, primer lugar. Camilo, segundo lugar. Bruno, en tercer lugar. 200, 100 y 50 dólares premios para ellos. Y vamos, invitamos a todos los finalistas, por favor, también a la foto oficial del evento. Todos tienen premios, gentileza de nuestros auspiciantes. Espectacular entonces la final de los 100 metros
en el femenino como en el masculino. Así que vamos a hacer la foto oficial. De a poquito vamos llegando al final de la edición número 31 de este tradicional torneo Copa Bueno Olimpia 2025 de natación. Así que solamente va a restar la entrega de premios a los equipos participantes en la categoría absoluta, en el máster también a los ganadores de la final de los 100 metros libres femenino y masculino. Invitamos a los nadadores a la foto oficial, por favor. No se vaya, señor, señora, aún quedan más emociones. Tenemos también las premiaciones de los eventos que hemos disfrutado en esta segunda jornada de competencia. Ahí está entonces la foto oficial con nuestra presidenta, la señora Diana Domínguez. Los 8 finalistas. Ahí está. Fuerte el aplauso, por favor, para estos grandes nadadores aquí presentes en la Copa Bueno Olimpia 2025 de natación. Oficial entonces, en pantalla los finalistas, puños arriba, claro que sí, buenísimo. Invitamos a los nadadores, recordamos que los ganadores de los 100 libre femenino y 100 libre masculino deben presentarse luego en la ceremonia de premiación. Astrid Caballero, Constanza Areco, Fiorella Mateos, Charles Hawking, Camilo Villalba y Bruno Heinigen. Vamos a despedir a los árbitros, por favor, despedimos a los árbitros con un fuerte aplauso. Recordamos a nuestros finalistas que deben acudir a la premiación correctamente uniformado, como el protocolo lo exige. Se retiran los árbitros y en unos minutos más vamos a iniciar con la ceremonia de premiación. Vamos a empezar con los finalistas en el femenino y en el masculino. Vamos a entregar el premio Diana Domínguez. Premio en efectivo en dólares, divisa extranjera, $200 para el primero, 100 para el segundo, 50 para el tercero. Para ir directo a San Bernardino los muchachos, así que a prepararse, a seguir disfrutando de esta temporada del mejor deporte del mundo con esta segunda reunión, con esta segunda competencia, tradicional torneo Copa Bueno Olimpia de natación, edición 31. Así que vamos en unos minutos a hacer la ceremonia de premiación de los 100 metros estilo libre. Invitamos a los nadadores, finalistas y medallistas de los 100 libres a dirigirse al área de premiación que se encuentra en las afueras del Centro Acuático Nacional. Ahí tenemos un escenario con toda la escenografía que corresponde para festejar y para honrar a nuestros ganadores.
Invitamos a los nadadores entonces al podio que se encuentra en las afueras del Centro Acuático Nacional. Ahí vemos el trono del viejo rey, el decano. Ahí están entonces los ganadores, los medallistas de las pruebas. Y en ese lugar vamos a entregar también el premio correspondiente a los ganadores de la final de los 100 metros estilo libre. También vamos a hacer la ceremonia de premiación de la clasificación por equipos mixtos en la categoría máster y en la categoría absoluta. Todo correspondiente a la edición número 31 de la tradicional Copa Bueno Olimpia de Natación 2025. Como cada enero sucede en la natación paraguaya, un tradicional torneo que es parte del inicio de esta temporada 2025, año de Panamericanos Junior aquí en Asunción. Así que estamos preparándonos para volver a disfrutar este magnífico evento que tendrá como sede a Asunción, nuestra ciudad capital. Hoy estamos en la segunda competencia oficial del calendario de la Federación Paraguaya de Deportes Acuáticos, tradicional Copa Bueno Olimpia de Natación, reitero, edición 31. Hoy en el Centro Acuático Nacional, con muchas emociones a lo largo de las dos jornadas. Esta segunda en especial con mucha velocidad, con la final de los 100 libres. Así que vemos a los campeones, a los ganadores, posando con la Copa Libertadores, sentándose en el trono del viejo rey, el decano de nuestro deporte, hoy en su formato acuático. Ahí está, estamos compartiendo imágenes de las afueras del Centro Acuático Nacional. Ahí volvemos a la piscina, estamos ultimando detalles. Invitamos a los finalistas, Astrid, Coti, Fiorella, Charles, Camilo y Bruno, a dirigirse al área de premiación, donde está montada la escenografía con el trono del viejo rey y todos nuestros auspiciantes, quienes estuvieron aquí presentes en la edición 31 de este tradicional torneo. Que enero a enero se lleva a cabo en el calendario de la Federación Paraguaya de Deportes Acuáticos. Ultimando detalles, aguardamos entonces la confirmación de nuestra producción. Seguimos compartiendo con ustedes en pantalla doble. Tenemos la piscina de fondo y la escenografía de los campeones en un recuadro aquí. Saludamos a los amigos que han seguido la transmisión. Solicitamos la presencia de los finalistas, por favor,
al área de premiación. Reitero el llamado a Astrid, a Constanza, a Fiorella, a Charles, a Camilo y a Bruno, por favor, dirigirse al área de premiación. Atención, ya tenemos ahí entonces a las finalistas en el podio. Ahí están entonces las nadadoras. Vamos a iniciar en instantes la ceremonia de premiación. Posando para las fotos oficiales. Las finalistas de los 100 metros estilo libre. Vamos a la ceremonia de premiación de los 100 metros estilo libre damas. En tercer lugar, representando al Sajonia, Fiorella Mateos.
Hace entrega del premio la señora Diana Domínguez. Fío Mateos entonces en tercer lugar, el cheque, el premio Diana Domínguez, $50 para la medallista de bronce. En segundo lugar, medallista de plata, representando al SIC, Constanza Areco. Ahí está el premio Diana Domínguez. La medalla, los $100. Ahí está entonces. Felicitaciones. El cheque con el premio Diana Domínguez de la Copa Bueno Olimpia 2025. Y la ganadora y campeona de los 100 metros estilo libre en la Copa Bueno Olimpia 2025, representando a Sajonia, Astrid Caballero. Ahí está en el trono, recibiendo de manos de nuestra presidenta la medalla, el cheque, la honra, todo el respeto para la campeona y las medallistas. Foto oficial del evento, fuerte el aplauso, espectacular la escenografía de nuestra edición 31 de la Copa Bueno Olimpia 2025. Con todos nuestros auspiciantes, quienes están aquí presentes, agradecemos siempre el apoyo. Ahí está la alegría de todas las ganadoras de la final de los 100 metros estilo libre. Impresionante prueba, por una centésima cerrado el final. Ahí está, espectacular desde el inicio, gran ritmo mostraron las nadadoras y la pelearon hasta el final. Se la llevó Astrid, Coti en segundo, Fío en tercero. Espectacular, a seguir trabajando, a seguir disfrutando de esta temporada 2025 que recién estamos iniciando. Preparamos entonces la ceremonia de premiación de los caballeros, siempre en el marco de la Copa Bueno Olimpia de Natación 2025. Edición número 31. Hermosa tarde de sábado para disfrutar del mejor deporte del mundo. Y vamos. Dale música, Marquitos. Continuamos con ceremonia de premiación de los 100 metros estilo libre caballeros. En tercer lugar, representando al centenario, Bruno Heinigen. Ahí está Bruno entonces, tercer lugar, representando al centenario, recibe la medalla de manos de nuestra presidenta, la señora Diana Domínguez, el premio Diana Domínguez de la Copa Bueno Olimpia 2025, $50 para Bruno. En segundo lugar, representando al SIC, Camilo Villalba. Ahí está entonces, medalla, los premios, el cheque de $100 para el segundo puesto de la final de los 100 libres en la Copa Bueno Olimpia 2025, premio Diana Domínguez. Y el ganador y campeón de los 100 metros de tiro libre en la Copa Bueno Olimpia 2025 de natación, representando al Club Internacional de Tenis Charles Hockey. Ahí sube Charles entonces, con la niña, con su hija ahí presente, claro que sí. Ahí está Charles entonces, nadador del Club Internacional de Tenis, representante de Paraguay, medallista de plata en el Sudamericano 2024. Y aquí está reinando en los 100 metros de tiro libre, $200 para él. Premio Diana Domínguez, Copa Bueno Olimpia 2025 de natación. Fuerte el aplauso, foto oficial, felicitaciones. Espectacular.
Charles, con su hija querida ahí que la acompaña siempre. Y al lado Camilo en segundo lugar, Bruno en tercer lugar. Espectacular. Qué linda foto, qué lindos recuerdos de esta edición 31 de la Copa Bueno Olimpia de Natación. Ahí está la corona para la princesa, como corresponde. Claro que sí. Espectacular. Muchas emociones. Y aún quedan dos. Así que no se vaya, señor, señora. Aún tenemos aquí por compartir del mejor deporte del mundo. Recuerde, practique natación, aproveche la temporada veraniega para practicar el mejor deporte del mundo. El Club Olimpia les invita a asistir a sus horarios aquí en el Centro Acuático Nacional y a ser parte de este gran equipo de natación. Nadar es un privilegio, así que aproveche esta temporada y dé el primer paso, inscribirse en uno de los horarios aquí con el Club Olimpia en el Centro Acuático Nacional. Van a poder recibir la instrucción, el método correspondiente para poder disfrutar de este hermoso deporte que tanto amamos. Volvemos, ahí están las fotos, las fotos de los chicos retirando. Vamos a prepararnos para la siguiente ceremonia de premiación que corresponde a el Campeonato Máster de Natación con 8 equipos participantes. Vamos a dar lectura al puntaje mixto por equipos en la categoría Máster. En octavo lugar el Sajonia y el Centenario, ambos con 18 puntos. En séptimo lugar Paraguay Máster con 22 puntos. Sexto lugar para el Centro Deportivo de 6C, Paraguay, 29 puntos. Quinto lugar, Pacífico Natación Club, 62 puntos. En cuarto lugar, el CBH con 77 puntos. Y en tercer lugar, con 91 puntos, Apunto Deportes Acuáticos. En segundo lugar, con 93 puntos, el Club Olimpia. Y el equipo ganador en la categoría Máster con 268 puntos, el Deportivo da Silva. Fuerte el aplauso. Invitamos entonces a los representantes del Deportivo da Silva, primer lugar, Club Olimpia, segundo lugar, y Apunto, tercer lugar, al podio, a la premiación en la categoría Máster. Ahí está, estamos compartiendo imágenes de las afueras del Centro Acuático Nacional. Hermosa tarde de sábado, 1 de febrero. Culminamos el primer mes del año. Ahí entonces tenemos el paneo de nuestro Centro Acuático Nacional. Bueno Bank, sponsor oficial del deporte paraguayo. Banco de todos los paraguayos, muchas gracias por bancarnos. Bueno Bank. Ahí está entonces, categoría Máster. Ahí está, Deportivo da Silva, primer lugar. Club Olimpia, segundo lugar. Y Apunto Deportes Acuáticos en tercer lugar. Felicitaciones del trabajo. Ahí sube nuestra presidenta, la señora Diana Domínguez. Ahí está entonces, fuerte el aplauso para los Máster. El fiel reflejo de que este es el mejor deporte del mundo. La natación sin límites. Deportivo da Silva, ganador de la Copa Bueno Olimpia 2025, categoría Máster. Ahí está la foto entonces con nuestra presidenta. Los entrenadores, nadadores, felicitaciones. Estupendo el trabajo del Deportivo da Silva en categoría Máster. Aquí se lleva la copa. Y nos queda una emoción más, amigos y amigas del mejor deporte del mundo. Vamos con la última escena de esta historia llamada Copa Bueno Olimpia 2025, edición 31. Puntaje mixto por equipos, categoría absoluta. 11º lugar,
la Escuela Municipal de Pilar. 10º lugar, el Deportivo da Silva. 9º lugar, Pacífico Natación Club. 8º lugar, el Club Centenario. 7º lugar, el CBH. 6º lugar, Pececitos de Jesús Natación. 5º lugar, Apunto Deportes Acuáticos. 4º lugar, el Deportivo Sajonia. Y en tercer lugar, accediendo al podio con 361 puntos, el Club Olimpia. En segundo lugar, con un total de 370 puntos, el Club Internacional de Tenis. Y el ganador de la Copa Bueno Olimpia 2025 de natación de edición 31, con 576 puntos, el Centro Deportivo SIC Paraguay. Adelante entonces, SIC primero, el CIT segundo y el Olimpia en tercer lugar en la categoría absoluta. Ese es el podio de esta historia que llamamos la Copa Bueno Olimpia 2025 de natación, edición 31. Ahí está entonces la foto, la presidenta, la señora Diana Domínguez, el profesor Jaime. Ahí está, espectacular. Muchas gracias a todos los nadadores, a los equipos participantes, a nuestra dirigencia, a nuestra federación. Fuerte el aplauso para todos ellos. Ahí está entonces. Felicidad total. Muchas gracias. Y les reitero la invitación. Festeja el SIC. Les reitero la invitación a practicar el mejor deporte del mundo. El Club Olimpia les invita a sus horarios aquí en el Centro Acuático Nacional. Practique el mejor deporte del mundo. Aproveche el verano. Así que de parte de mis compañeros de cabina de control, muchas gracias a todos, muchas gracias a la dirigencia del Club Olimpia, a la señora Diana Domínguez, a su comisión directiva, a todos los amigos de la natación, a la gran familia de la natación paraguaya. Muchas gracias y les esperamos en el próximo evento acuático. ¡Hasta pronto!